Y hoy hubo una protesta a la mañana en el Ministerio de Salud de la Nación, en el cual se pidió una urgente y real actualización arancelaria para las instituciones y transportistas que colaboran en esta movilización con personas con discapacidad. En esta movilización lo que se pedía era que, porque hay una cuestión de un retraso, hay una planificación de nuevas políticas que para que no se afecte a la atención a personas con discapacidad y bueno, hay algunos costos, estudios de costos que en esta cuestión de que muchas veces se cambian políticas porque no dan los números, porque bueno, como veníamos hablando cuando era lo del Delta, de las escuelas, del cierre de escuelas del Delta, esta cuestión de que si los números no alcanzaban para llenar un aula, bueno, no hay problema, los juntamos todos aunque tengamos que hacer varias horas de viaje y demás. Bueno, este tipo de conducta parece que se repite en otras actividades del gobierno nacional y por eso ahora tenemos en línea al padre Pablo Molero. El padre es de la Comisión para las Personas con Discapacidad de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Padre, buenas tardes, aquí Fabián Emi de FM La Barca lo saluda. Hola, ¿cómo te va? ¿Bien? ¿Cómo le va, padre? Bien, muy bien. Bueno, nuestro programa que tiene que ver con la pastoral de los trabajadores de la diócesis de San Isidro y que tiene tres patas, siempre decimos, que son lo pastoral, lo social y lo que tiene que ver con los trabajadores. Hoy estábamos preocupados por esto que tiene que ver con lo social, con el tema de los inconvenientes que están teniendo aquellas personas que tienen que ver con las instituciones que le prestan un servicio, que incluyan a las personas con alguna discapacidad, que se están encontrando con algún inconveniente para que se puedan movilizar los chicos, las personas mayores, aquel que tiene un problema de ceguera y demás. Cuénteme usted cómo es el panorama que están viendo. Bueno, el reclamo en realidad de nuestro es histórico, o sea, pasan los gobiernos y en general el tema se mantiene, y lamentablemente no termina nunca de entrar como una actividad que no debería tener problemas, pero bueno, la tienen otros porque no la vamos a tener nosotros. Concretamente, lo que estábamos en estos días, hoy fuimos a reclamar, es un tema de aumento de aranceles por un lado. Estos aranceles debían, generalmente durante el mes históricamente más o menos en el mes de julio, por ahí solían darse algún aumento de aranceles. Una vez que salía el aumento del último sindicato que sacaba los aumentos, que era FATSA, que son los de sanidad, sí. Se salía a sacar allí los aumentos de costos. Todavía tomaba ese sindicato como para ver cuánto era el aumento que había de sueldos. Y el año pasado no lo sacaron en julio, recién, después de mucho insistir y andar, se salió en octubre, con la promesa de que en enero iba a terminarse un estudio de costos que veníamos haciendo, y también ese es un reclamo continuo de los distintos gobiernos, que hay que estudiar muy bien el estudio de costos, porque si no se puede. La cuestión es cuando llegas más o menos al final del estudio de costos, como los números no dan lo que ellos quieren, dejan de darle importancia al estudio de costos. La cuestión es que en enero no se terminó el estudio de costos y tampoco se dio el aumento. Pasaron los tiempos y ahora nos dicen que recién en julio se va a dar un aumento. O sea, el tema es el que habitualmente sucede con muchas actividades que tienen que ver en la educación, en la salud y demás. Lo primero que se hace es una evaluación de costo, no una evaluación de beneficios. Bueno, en realidad no está mal que uno vea sus costos. Nosotros nunca nos cerramos a poder. La única vez que se hizo un estudio de costo, que logramos hacerlo con distintos organismos del Estado, les dio que había que aumentar los pagos en como un 80%. Con lo cual, rápidamente se dejó de tener en cuenta ese estudio de costo y se decidió, como siempre, con una cuestión política y democrática, ¿sí? O sea, cuando se logró hacer una vez, nadie le dio bolilla. Pero, digamos, junto con esto yo te entiendo a dónde vas y me parece bien. Claramente hay que entender que en la Argentina realmente se dio un paso adelante cuando se decidió determinar con la ley 24.901, perdóname que quizá te canso, pero no, al contrario. Se dio un reconocimiento de los derechos prestacionales a las personas con discapacidad, lo cual hizo que tanto una persona que
que tuviera una pensión o una persona que tuviera una obra social o una prepaga, e incluso el Estado con aquellos que no tuvieran nada, tuviera que dar la misma prestación a todos. Eso fue un avance, porque aparte se hizo todo un desarrollo de lo que debía ser, si hay una prestación normatizada en Argentina, es de discapacidad. Tenés un mamotreto enorme que dice hasta cuánto personal tenés que tener, tantas las personas, tantos metros cuadrados, tanto esto. O sea, es una prestación que nosotros consideramos que es una prestación de calidad, digamos, ¿sí? Más allá de los errores que pueda haber humanamente, ¿sí? O sea, eso no se discute. El tema es que después empiezan a discutirlo. O sea, esto no fue aceptado alegremente, especialmente por las obras sociales. No querían dar esta prestación, pero también es una ley que, una de las pocas leyes que dice cómo se va a pagar cada prestación. Según si sos del PAMI, si sos de una obra social, si sos la prepaga, te dice cómo lo vas a pagar, de dónde sale el dinero. Lo que pasa es que, bueno, después empezamos a discutir esto, pero Argentina no está para dar esta atención. No somos Suiza, empiezan algunos, ¿viste? Que tampoco en Suiza se da esto. No somos, la Argentina no está para esto. Y así son los distintos discursos de algunos de este gobierno, como también de sindicalistas de obras sociales. Ahora, ¿sí? padre, estas prestaciones que uno las entiende como indispensables, totalmente necesarias, porque estamos hablando de personas con discapacidad. Digo, estamos hablando de hogares, para quienes realmente en su casa no pueden estar, por distintos motivos, por la edad, por la edad de los padres, o porque las personas realmente tienen algunas otras dificultades de atención. Estamos hablando de escuelas, estamos hablando de centros de día donde las personas van a hacer actividades, estamos hablando de centros también de atención para chicos jóvenes con problemáticas muy severas, que ni a la escuela pueden ir, hablando de centros de rehabilitación, de gente que hace inclusión en las escuelas comunes, profesionales que dan terapias, ¿sí? O sea, estamos hablando de estas cosas que son todas necesarias, que como te dicen algunos, bueno, pero ¿por qué tenemos que pagarla? Bueno, háganlo ustedes. Yo te dije a un funcionario, el Estado puede hacerlas, ustedes tienen el derecho, la posibilidad de hacerla, pero ustedes nunca abren nada, ¿sí? Esto en general, en su gran mayoría, salvo la rehabilitación y las escuelas, está en manos de instituciones privadas, ¿sí? De instituciones creadas por los mismos padres, instituciones religiosas o personas profesionales que sean, y para eso tienen que cumplir una serie de normativas. Hablan ustedes, pero la verdad es que nunca nadie se le mueve un dedo para poder hacer una actividad. Si algo falta en Argentina es que el Estado vaya a atender a gente que no tiene recursos, ¿sí? O sea, lo que usted... En la ciudad de Buenos Aires misma, ¿sí? O sea, lo que estamos hablando. Lo que estamos planteando es esto. Digo, es una actividad indispensable en la cual la mejor forma de vaciarla es, por un lado, no dándole dinero y proporcionando un negocio a una situación más privada, más particular, más... Es que no, a ver, nadie niega que pueda ser hecho por... De hecho, las 1.200 instituciones, más o menos, que hay en todo el país, son o ONGs sin fines de lucro o gente con fin de lucro. Porque así está organizado esto y no pasa nada, ¿sí? O sea, no hay ningún negocio, digamos, negociado, no hay negociado, todo es muy transparente. Vos tenés, para ingresar a este sistema tenés que cumplir con un montón de normativas, ¿sí? Y la verdad es que no hay problema en ese sentido. El tema es que nosotros creemos que, como ha pasado siempre, no hay mucho interés en cubrir ciertas cosas y empiezan a aparecer los discursos, como vos decías al principio. Algunos que dicen, Argentina no puede seguir atendiendo esto, ¿sí? Punto uno, dicen algunos, de este mismo gobierno, ¿sí? Sí. Y también de obras sociales, con lo cual, eso siempre ha aparecido. Argentina no puede atender a esta gente con estos niveles de atención. Bueno, estamos en una discusión. Acá no hay problema. El tema es que claramente siempre ha habido, y volvemos otra vez a tener, por ejemplo, desde el Ministerio de Salud, 5 meses de atraso, ¿sí? Con lo cual, porque detrás no sé si piensan que la gente puede sostener una institución con 5 meses de atraso, cualquier familia se vendría abajo, ¿sí?
Entonces, hoy decía un funcionario, fui a visitar una institución, me abrieron sus números. El problema no es tanto el aumento de aranceles, sino que están atrasados en los pagos. Entonces le digo, es que nadie va a pensar, ¿sí? Nadie va a pensar en un aumento de arancel, lo primero que necesitan es dinero en el bolsillo, ¿sí? O sea, que vos le pagues lo que tenés atrasado, porque tiene que cumplir sus obligaciones. Pero el planteo del funcionario no fue decir, bueno, yo que fui a ver esto, esta es la solución que traigo. No, el planteo fue, y bueno, en septiembre creemos que vamos a estar organizados pagando al día las prestaciones. O sea, dentro de 6 meses. Claro, ¿quién sostiene esto? O sea, vos mismo viste que en la institución te decía el dueño de la institución, y mira, la verdad es que cada vez tengo menos rentabilidad. Antes tenía 10, ahora tengo 3, porque cada vez tengo que usar más dinero, porque cada vez tengo menos dinero para cubrir las necesidades que tengo, ¿sí? Ahora, cuando estamos hablando de abrir los números, digo, seguimos en una discusión económica, y en esto hay una discusión social, una discusión de proyecto, de qué sucede con las personas que necesitan estas prestaciones. Eso totalmente de acuerdo. Fue lo mismo que ha pasado con otras cuestiones. Cuando pasó, yo no quiero volver al tema de las pensiones, pero yo estuve en la discusión del tema de las pensiones, y yo le dije a un funcionario de una ministra, se lo dije, le digo, mira, le digo, ustedes han dicho que las pensiones se la dieron a cualquiera. Mira, puede pasar, siempre puede haber curros, errores o lo que fuera. Ahora, pero hay gente que ya no, la persona había muerto. Le digo, pero hay gente que depende de esa persona que se murió para vivir. ¿Ustedes se preguntaron si esa familia seguía necesitando? ¿Sí? Porque lo primero que tengo que ver es eso, ¿sí? Después veré si le corresponde el ingreso por el muerto, o le veré que se lo tengo que dar por otro lado, ¿sí? ¿Y cuáles son las preguntas de la gente, digo, de aquellos que necesitan esa prestación? Porque ustedes están ahí en el medio, en la gestión, tratando de que alguien provea desde lo económico, desde los insumos, claro, desde la fuerza. ¿Vos te imaginás que una familia en general no está pendiente de discutir con un ministro, ¿sí? Que le aumenten la prestación a quien le da? La familia lo que quiere es tener la atención. En general las instituciones muchas veces no le suelen llevar estos problemas a la familia, tratan de solucionarlos haciendo su tarea, yendo a quejarse ellos. La gente lo quiere es tener atención, porque aparte es el derecho que tienen, ¿sí? Ese es el derecho que tienen. No de preguntarse si la gente no tiene por qué ir a preguntarse cuánto sale de atención o no presta, seguramente atención que supera de lejos lo que le ingresa económicamente, claro. ¿Sí? En la gran mayoría de la gente, ¿sí? Entonces, pero bueno, la gente que es en la atención. Entonces me parece que esto es lo que no terminamos de ver con los funcionarios, es decir, bueno, a ver, entendemos que hay una dificultad en el país, pero vos no me podés decir, como nos dijeron en febrero nos dijeron, no hay más dinero que para esto que se paga ahora, no va a haber ningún aumento hasta julio. Y entonces vos le decís, pero vos aceptaste que hubiera aumento de sueldos, claro. ¿Sí? El Estado aceptó que hubiera aumento de sueldo para pagar tal cosa, ¿y que entonces me lo trasladás a mí? ¿Sí? Bueno, padre, ¿Vos estás trasladando vos que aceptaste algo, me estás diciendo ahora, ¿quién se tiene que hacer cargo de esto? Y las instituciones. A ver, todo muy lindo, pero viene alguien y te dice, bueno, pero ¿por qué? Vos imaginate, sí. Viene un funcionario y te dice, ¿por qué tiene que haber rentabilidad? No, por eso, no estamos hablando de, digo, es que... Sí, pero flaco, las instituciones tienen que llevar adelante lo que hacen. A nadie lleva adelante algo para después decir, no, a mí me va a ir, porque vos tenés que mantener gastos, tenés que hacer esto, ¿sí? ¿Por qué tengo que pagar tal cosa? Esto es como si yo le preguntara a mis hijos por qué le tengo que pagar lo que le pague, las golosinas, el colegio, los útiles. ¿Por qué le tengo? Vos tenés que ser rentable, hijo. Ya desde los 4 o 5 años ya tenés que estar en condiciones. Y la verdad que no resiste el... Pero a ver, vos Estado o vos obra social, digamos, una persona va a una institución y alguien tiene que cubrirlo eso, ¿sí? Y entonces,
la verdad es que cuando nosotros aceptamos y no tenemos problema de discutir los costos, porque tenemos los números abiertos, pero después te empiezan a discutir detalles y cosas que yo no sé si eso eso es lo que le discuten a la empresa de que hace combustibles, donde le dicen abrime tus números, ¿sí? Que no abren los números normalmente. No son, digo, las empresas que tienen más rentabilidad no son las que abren los números normalmente. Bueno, y aquellas que debieran sostenerse en base a esa rentabilidad de esas otras empresas, sí les piden que le abran los números. Es como una verdad de perogrullo que las empresas de energía tienen que dar ganancia, ¿no? Para poder invertir. Sí. ¿No? Nadie lo discute y nadie le dice abrime los números. Es una verdad. Todos aceptamos, o se acepta así, cualquier funcionario, este gobierno aceptó, y me parece que puede tener razón, pero lo que digo es que nadie le dice, a ver, mostrame tus números para ver cuánto te voy a dar. No, todo el mundo aceptó que había que aumentar los números de las empresas de energía, y puede ser que tengan razón, porque si uno miraba lo que se pagaba en ciertos lugares, puede tener razón. Pero acá te están investigando, te están viendo hasta, y no me parece mal, te preguntan, ¿y por qué el alquiler? Y porque en algún lugar hay que hacer la prestación. Bien, ¿por qué yo tengo que pagarle el alquiler a usted? Es una decisión suya alquilar un lugar. A ver, yo no la puedo dar en la calle. No, por eso le digo. Pero si usted no alquila, entonces ¿por qué si la institución es suya, ¿por qué se la tengo que pagar? Pero eso es una inversión. La institución es una inversión. No, si no, la otra opción es la que usted dice, bueno, entonces dame un lugar para que yo pueda utilizar esta prestación. Entonces empezamos ahí, son los riesgos empresariales. Bueno. Mira qué bien. Sí, son riesgos empresariales, pero estamos estudiando costos. Pero esto para mí no es un costo, es una inversión. Entonces empezamos estas cosas de loco con 5 meses de atraso, ¿sí? Porque aparte, si vos me dijeras que lo estamos discutiendo... Antes de hacerlo... Sí, o lo estamos discutiendo con todos los números puestos al día, donde todo está tranquilo, no. Sí, lo estamos discutiendo con 5 meses de atraso. Sí. Y con una presunción de que además se van a convertir en 11, porque si estamos hablando de que va a ser en septiembre, se acomodarían un poco las cosas, estamos hablando de casi un año de atraso. Sí, yo no creo que lleguemos a eso porque nada puede sostenerse así, pero lo que digo es que esta es la realidad. Nosotros fuimos hoy justamente a plantear la necesidad de un aumento retroactivo, porque no se reconocieron, ya pasó enero, entonces estamos pidiendo un aumento retroactivo, y dijeron no, a partir de julio, 6 meses, tranquilos. Si yo digo, ¿qué le pasaría a esa persona si yo le digo en su sueldo que va a ser así, no? Sí. Y aparte donde estamos hablando de, vos ten en cuenta que más o menos se calcula que en estas 1.200 instituciones que hay en todo el país, implica casi 100.000 personas atendidas y 100.000 personas que trabajan. Ahora yo digo, si se da trabajo aparte, todo aumento que den va a volver a este país, porque la gente va a gastar el dinero. Sí, sí, es un círculo. Entonces, por otro lado tenemos discurso de que tenemos que tener empresas, ¿no? En el país tienen que abrirse empresas. Esto es trabajo, Esto es servicio. Esto es trabajo de gente que trabaja en esto, ¿sí? Pero te dicen, bueno, pero la hora de un profesional, nosotros vamos a reconocer 90 pesos. Yo digo, ¿quién trabaja por 90 pesos? ¿Qué profesional? ¿Sí? Bueno, pero esos son los números que nos dan a nosotros. Bueno, entonces si vamos a pagar números de lamentables, ¿sí? Entonces, ahora parece que esos números lamentables hay que pagarlos para cierta gente, para otros no, ¿no? Exactamente. Entonces, Padre... Sí, disculpa, yo sé que me alargo. Disculpa. No, pero no, está bien y en realidad es porque la verdad que es totalmente interesante lo que está contando, pero bueno, la verdad que queríamos, como tenemos otras situaciones también que tienen que ver con esto y sabemos que lo vamos a invitar, digo, para que o venga un día acá al estudio. No tengo problema, cuestión de arreglar. Sí, porque además, digo, usted que es integrante de la Comisión para las Personas con Discapacidad, no es solo este tema. No hay solo una mirada económica ante esto, y en realidad queremos también adentrarnos en esa mirada más humana. Por eso hoy queríamos hacer hincapié en esta pequeña iceberg que es, en esta pequeña cuestión que se visibiliza respecto a este reclamo de que se respeten los derechos de las personas con discapacidad y que además se le den los lugares,
los traslados, todo lo que tiene que ver para que estas personas accedan a su derecho. Todos sabemos que dar atención, educar, crecer como persona también implica dinero. Eso no nace, no viene del cielo así. Entonces claramente tenemos que aprender de una vez por todas que también tenemos, ¿sí?, que aprender a hablar de los números sin ningún problema. Porque más de a mí me dicen, como soy cura, más me dicen, pero padre, usted siempre hablando de dinero. Escúcheme, no hay atención si no hay dinero. ¿Sí? Sí. No hay atención si no hay dinero. Alguien paga las cosas. Por las cosas podrán ser gratuitas para algunos, pero no son gratis. ¿Sí? O sea, el hospital gratuito me parece bien, pero alguien lo paga. Es que se Si tiene esto, lo que fuera, alguien lo paga. Entonces, cuando uno habla de dinero, es porque si no hay dinero, no hay atención. ¿Sí? El tema es saber... Entonces, atendelo vos. Si vos considerás, Estado, que lo vas a hacer mejor y lo vas a hacer más y más barato, atendelo vos. Salvo y cosa que no es cierto. Salvo y cuando el Estado no quiera realizar esa tarea y lo que está utilizando es una excusa para que no hubiese ninguna de las dos atenciones. Bueno, por eso nosotros salimos un poco a mostrar también esto, no solamente con este gobierno, sino porque alguno me escuchará y dirá, este cura que está contra Macri, es del Papa, no. Yo les puedo mostrar años de estar en la calle, ¿sí? Con Menem, con Kirchner, con todos los presidentes que han pasado, siempre estuvimos reclamando por esto. ¿Sí? Bueno, padre, esperemos que esta vez el reclamo no sea infructuoso. Seguramente está abierta la invitación, no solo en forma telefónica, sino para que, ya le digo, algún día se acerque aquí a FM La Barca, al lado de la parroquia Aranzazú. Ahí estamos. Así que lo podemos encontrar tranquilamente y le agradecemos desde ya este contacto. Bueno, gracias a usted por llamar. Disculpen, muchachos. No, por nada, padre. Al contrario. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.